clase número 7, donde estamos hablando y hemos estado conversando sobre la naturaleza de los ángeles. La semana pasada pudimos hablar sobre este tema, hablamos cómo eran en esencia los ángeles, ¿cierto? Hablamos varios temas, los cuales eran bien interesantes y donde pudimos profundizar y conocer un poco más. Y hoy día vamos a dar continuidad a ese tema maravilloso que es la naturaleza de los ángeles. Y como bien lo anuncié la semana pasada, hoy día vamos a comenzar justamente con los números de los ángeles. ¿Cuántos ángeles son? Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también de la aparición de los ángeles, cómo se aparecen los ángeles para poder identificar también nosotros visitaciones angelicales en nuestras vidas. Y vamos a también profundizar sobre, bueno, cómo aparecen sus diferentes formas, ¿no? Bíblicas, las cuales están. Vamos a hablar sobre los oficios también de los ángeles. Eso vamos a hablar hoy día. Esperemos que alcancemos, ¿no? Hay mucho que hablar y poquito tiempo. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los números de los ángeles. ¿Cuántos ángeles son? ¿Ah? ¿Cuántos ángeles dice la Biblia que son? Entonces vamos a hablar sobre el número de ellos. Apocalipsis 5:11 nos muestra más o menos la cantidad de números que tienen o la cantidad de ángeles que son. Amén. Vámonos a la palabra de Dios. Vámonos a irnos a la palabra de Dios. A Apocalipsis 5:11. Vamos a ver y vamos a comenzar entonces con los números de los ángeles. ¿Usted lo tiene? Por favor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, ¿cuántos ángeles son? Comenzamos diciendo que son millones, ¿o no? Millones. Millones de millones. Wow. Entonces, ya vimos que hay una cantidad extraordinaria de ángeles, ¿no? Millones de millones. También la palabra de Dios dice en Lucas 2:13. Miren lo que dice Lucas 2:13, por favor. Vamos a ir corroborando bíblicamente esta cantidad. Lucas 2:13. ¿Quién lo tiene? Lucas 2:13. Adriano. Lucas 2:13. El que lo tenga lo puede leer, por favor, abiertamente. No sea nunca. Muchas gracias. Y repentinamente apareció por delante una multitud de las puertas celestiales que alababan a Dios y decían: Ahí nomás. Es lo que dice, una multitud de ángeles. O sea, ya estamos hablando de millones, estamos hablando de multitudes. Amén. De multitudes y millones de ángeles. Entonces, cuando nosotros comenzamos, o alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy viendo una cantidad, puede ser de personas en el cielo. Muchas veces no son personas, muchas veces son ángeles. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos ángeles son? Millones de millones. Multitudes de ángeles. También dice la palabra en Salmo 68:17. 68:17. Nuevamente corrobora la palabra millones. Dice la palabra de Dios en Salmo 68:17. Dice: los carros de combate de Dios se cuentan por millones. Vino en ellos del Sinaí a su templo. ¿Cuántos son los carros de Dios? Millones. Millones. Entonces, ¿cuántos números de ángeles son? Millones. Millones de millones. Amén. Es una cantidad extraordinaria. Amén. Si quieren poner y quieren nutrir su parte bíblica en cuanto a la cantidad de número de ángeles, anoten por favor Hebreos 12:22, que también habla ahí de millares de ángeles. ¿Ah? También Mateos 26:53 habla de millones de ángeles. Mateos 26:53. ¿Ok? Entonces lo primero que pudimos ver, ¿qué es lo que es? ¿Cuántos es el número de los ángeles según la naturaleza? Millones de millones. Pero también de qué tamaño son los ángeles. ¿Ah? Vamos a ver de qué tamaño son. Tamaño de los ángeles. Los tamaños de los ángeles los vamos a ver en Primera de Crónicas 21:16. Primera de Crónicas 21:16. Tamaño. Primera de Crónicas 21:16. Tamaño
de los ángeles. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de ceniza. Amén. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del tamaño de los ángeles, mire, primero, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Bueno, igual un día vamos a ver el oficio de los ángeles. Pero yo les decía la semana pasada, en la clase anterior, la clase número 6, lo invito a que la puedan ver, revisar, que los ángeles, hermanos, muchos los nombran por lo que ven en revelación. Hablábamos de los ángeles eslabones, que bíblicamente no están. Pero sí, yo decía que los ángeles muchos tienen espadas, tienen armas. Y esta palabra nos corrobora, dice que el ángel ¿con qué estaba en su mano? ¿Ah? ¿Con una qué? Entonces yo le puedo pedir ángeles con espada desenvainada. Claro que sí, porque los ángeles ocupan espadas. ¿Ok? Entonces tenemos un respaldo bíblico que los ángeles tienen armas, ¿cierto? Y tienen espadas. Bueno, eso es un paréntesis, pero ¿de qué tamaño son los ángeles? Según este pasaje. Es del tamaño del cielo. Entonces, ¿cómo es el ángel? Inmenso. Inmenso. Gigante, ¿o no? Gigante, enorme. ¿Cómo son? Grandes, ¿o no? Grandes. Bueno, sí, se cansa. Dígame. Sí, pero estamos, como les dije, estamos viendo, no como, estamos viendo como macro de ángeles, la forma de los ángeles, tamaño de los ángeles, no importa que sean ángeles de Jehová, que sean querubines, que sean serafines, es como se presentan en su forma, ¿ok? Eso lo dije en las clases, la naturaleza de los ángeles número 1, ¿ok? Pero cuando vamos y decimos, ¿cómo es el ángel de Jehová? Bueno, aquí se representa como grande, gigante. Bueno, hay ángeles que también se presentan como gigantes, para que sepan. Bueno, pero no solamente este pasaje, el ángel está entre el cielo y la tierra, de ese tamaño. Apocalipsis, ¿qué dice? 19, 17. Apocalipsis 19, 17, por favor. Apocalipsis 19, 17. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Amén. Después vi dónde el ángel estaba de pie, ¿dónde? En el sol. ¿De qué porte era el ángel para verlo de pie en el sol? Imagínense ustedes. Bueno, los ángeles, para que ustedes sepan el tamaño de los ángeles pueden ser muy gigantescos, como lo pueden ver acá, pero también pueden ser muy chiquitos, ¿ok? Ellos son multiformes, pueden tomar diferentes formas, ¿ok? Eso es un paréntesis igual que se los pongo ahí en la mesa, ¿ok? Bueno, ¿estamos claros con esto? Quería culminar esta parte que era la parte de la naturaleza de los ángeles que vimos la clase pasada, la clase número 6. Pero vamos a hablar ahora sobre la aparición de los ángeles. ¿Cómo se manifiestan los ángeles? ¿Ok? Vamos a hablar sobre la aparición de los ángeles, que este es un tema que muchos cristianos no conocen, y como no conocen, muchas veces endemonizan todo y piensan que son demonios que se les presentan antes que ángeles. Entonces vamos a conocer un poquito cómo se presentaban o cómo era la aparición de los ángeles para que nosotros tengamos familiaridad de poder tener relación con los ángeles, que debería ser para nosotros normal. ¿Ah? ¿Cómo debería ser? Normal. La visitación angelical para nosotros como hijos de Dios debería ser en forma normal, no debería ser algo extraordinario. No deberíamos contar así como, wow, apareció un ángel en la noche y me habló y me direccionó. No, debería ser algo normal. Otra vez un ángel se me apareció y me direccionó. Pero cuando eso no pasa, ¿cierto? Pasa muy poco. Y debería ser normal. Y eso tenemos que nosotros luchar para que sea. ¿Y cómo? Buscando, pidiendo al Señor. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice entonces? Entonces, lo primero, la aparición de los ángeles es en forma manifiesta. La aparición de los ángeles es en forma manifiesta.
Número 1, manifiesta. Vamos a irnos a la palabra, a Números 22, 21 al 23, por favor. Números 22, del 21 al 23, en forma manifiesta. ¿Qué es lo que dice Números 22, del 21 al 23? Números 22, del 21 al 23, por favor. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque Elías, el ángel de Jehová, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y él con 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver a su camino. Amén. ¿Quién vio al ángel de Jehová? Balaam no lo vio, un burro lo vio, hermanos. Muchos es así. Los burros ven más que los mismos hombres. Es una aplicación muy linda. Pero ¿qué quiero llevarlo con esto? Que el ángel se presentó en forma manifiesta, estaba ahí, tú lo podías ver, el asna lo pudo ver. ¿Me entiendes? ¿Cómo se manifiestan los ángeles? Yo puedo ver un ángel. Yo puedo ver un ángel, puedo verlo así como estoy viendo a Daniel, como estoy viendo al pastor Charles, como lo estoy viendo a ustedes. Yo puedo tener una conversación, una relación con los ángeles face to face, cara a cara. ¿Ok? ¿Sí? El otro día hablábamos de que podía tomar forma corporal de una persona. Claro, tu nombre. Pero yo puedo contar testimonio. 2 años viví en la cordillera interior de Vallenar. Mi esposo era efectivo de carabinero y hacíamos una labor allí. Y de pronto ahí entré un pueblo chiquitito y toda la gente comenzó a murmurar, a hablar de que andaba un ser extraño, alguien que no era de ahí del pueblo. Y al final llegó ahí al retén y nosotros vivíamos allí mismo. Al final mi esposo lo tomó al hombre, aparentemente venía sucio. Mi esposo lo bañó, le pasó de su ropa, le cambió ropa y lo sentó a la mesa con nosotros. Y ya de luego que terminamos de comer, él se despidió de nosotros y dándonos palabras del Señor. Y dice, soy bendito porque muchos, sin saber, han hospedado ángeles. Y la verdad que después mi esposo se le quedó, porque mi esposo le armó un paquete. Y se quedó sobre la mesa y mi esposo salió a encontrarlo. Ya no lo vimos más. Es así, esa palabra es totalmente real. Muchos no saben si hospedaron ángeles. Amén. Entonces, muy real. Avancemos. ¿Qué pasa, Adrián? Yo tengo una duda ¿Sobre el burro? Sí, es que para nosotros nuestra mente no logramos entenderlo, pero toda creación es de Dios y aún los burros pueden hablar. Acuérdate que no solamente en esa ocasión habló un burro, o sea, a un profeta también le habló un burro, ¿me entiendes? Y no solamente eso, sino que la serpiente habló. Bíblicamente tú ves tantas maravillas en la Biblia que eso lo permite Dios en ciertas circunstancias. Pero eso, como digo, nuestra mente humana no lo logramos entender. Hay cosas que no vas a entender bíblicas hasta que no te pasen a ti en forma sobrenatural. ¿Dónde me quedé? Entonces manifiesta, como les dije, pero ¿cuál es la relación normal si aparece, por ejemplo, un ángel de los seres humanos? ¿Qué creen ustedes si se le parece uno ahí? Y gigante. ¿Qué harían ustedes? Sería, si no tengo la familiaridad con ellos, voy a salir arrancando. Mire, bíblicamente, ¿qué pasó? Justamente en Mateo 28, 2 al 4, cuando hay una forma manifiesta de los ángeles, por lo general, si tú no tienes una familiaridad, ocurre lo que dice Mateo 28, del 2 al 4. Mateo 28, del 2 al 4. ¿Cuál es la reacción cuando ven en forma manifiesta a los ángeles? Mateo 28, del 2 al 4, por favor. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra,
y se sentó sobre ella. Sí, avanza. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las personas que no tienen la familiaridad de ver un ángel? Temor, miedo. ¿Se dan cuenta? O sea, temor y miedo. Este pasaje, recordemos que cuando dijimos los ángeles son fuertes, ¿de acuerdo? Lo tomamos de ahí. Un ángel bajó de Dios, no era el ángel de Jehová, bajó un ángel. ¿Ah? ¿Y qué hizo el ángel? Movió una piedra. Pero al momento de los guardias ver eso, quedaron inmediatamente como muertos, hermanos, muertos de temor. Entonces, ¿cuál es la reacción normal cuando se ve un ángel manifiesto? ¿Ah? Temor, ¿o no? Por eso nosotros tenemos que lograr la familiaridad con los ángeles. Porque tú a la primera no nos vas a ver un ángel en tu habitación y vas a comenzar a reprender, a pelear, a guerrear la sangre de Cristo que me cubre y vayas a empezar a infinidad de cosas. Y el ángel que ha mirado si te trae un mensaje bien. ¿Se dan cuenta, no? Y a muchos cristianos les pasa eso. Y el ángel no puede entregar su mensaje porque, hermanos, antes de preguntar qué está pasando, se pone a hacer guerra espiritual y ese hermano sacan la espada, sacan la saeta y sacan todo el arsenal completo. ¿Por qué? Porque humanamente le entra temor. ¿Ah? Y ahí comenzamos a hacerlo los espirituales por el temor, pero es el temor, ¿ok? Y eso tenemos que lograr, por eso hay que tener una familiaridad. Pero físicamente y espiritualmente, eso justo. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando uno tiene visiones, ya. Sí. Eso es físicamente. Es que estamos hablando de la forma manifiesta. Física. Física. ¿Ah? Estoy hablando física. Vamos a seguir hablando sobre sueños y todo eso. Pero estoy hablando de forma manifiesta. Lo normal es, porque cuando hay sueño, otra reacción que tiene, porque es un sueño. Pero sí el manifiesto, cuando el se te presenta, adelante. ¿Ah? Está moviendo una roca, está moviéndote la cama. Si no me gusta tirar la cama, la vamos a correr para allá. Y tú, listo. Sí. Sería todo el creyente. ¿Cuál fue la reacción también de Primera de Crónicas 21? Miren lo que dice Primera de Crónicas 21, 20. Aquí vemos otra reacción. Primera de Crónicas. Estoy hablando de la reacción que hay cuando hay un ángel que se manifiesta en forma física, palpable. Primera de Crónicas 21, 20, por favor. Primera de Crónicas 21, 20. Dio a por lo que se escondieron 4 o 5 kilos y con él estaba. Y Ornán brillaba el trigo. Brillaba el trigo. Ahí mantengamos en Primera Crónica, no la perdamos, 21:20. Como bien leyó nuestra hermana Mary, dice, vio el ángel por lo que se escondieron. O sea, ya no solamente fue temor, sino que ahora se escondieron. ¿Ok? Pero ¿qué dice el 30 ahí mismo? Primera Crónica 21:30. ¿Ah? Dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Ah? ¿Qué es lo que había también? Temor, porque vio un ángel, hermano, gigantesco que saca una espada y tú quedas, ¿quién me voy a mover acá? ¿O no? Entonces, cuando tú movilizas ángeles y pueden moverse también en forma manifiesta, pueden moverse con la espada desenvainada, tú puedes provocar, hermanos, en otros esto. ¿Ah? Puede haber temor, o sea, ya sea para ti, si se te presenta con un mensaje, y por eso si tú logras familiarizarte con la aparición de los ángeles en forma manifiesta, el temor ya va a ser menos. ¿Se han dado cuenta cuando tú te metes en una pieza oscura y te dicen, va, dale, camina? Y tú comienzas. ¿Ha pasado eso, no? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando te prende la luz? Y tú ya ves todo tu entorno. Y después te apagan la luz. Ya no es el mismo temor que tenías al momento de estar apagado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te familiarizaste con el entorno. El asunto angelical es igual. Cuando de primera sí te va a causar miedo, sí te van a causar temores. Pero ¿qué tienes que hacer? Es familiarizarte con el entorno espiritual. Es como el mover espiritual. Mucha gente le teme a lo desconocido. ¿Ah? Pero es algo que debería ser normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera forma de aparición de los ángeles? De forma manifiesta. La segunda forma que los ángeles también se presentan es en forma velada. En forma velada, por visión. Velada.
Una visión. Visión. Forma velada o visión. Dígame. Cuando se presenta de forma manifiesta, claro, usted dice así como todo, que hay muchos que reaccionan, y Sí. como no, piensa que todo es nacional, ellos se van. Es que los ángeles no van a querer de alguna forma causarte un daño a ti. Los ángeles vienen a ayuda de nosotros. Pero si tú reacciones de temor y tú no logras entender que el mensaje viene para entregar un mensaje y tú comienzas a llenarte de temor, ellos no van a querer dañar. Porque ellos vienen a apoyar y a servir a sus hijos, no a causarle mayor daño, porque créeme que experiencias montones de eso. Personas que no logran tener un mensaje de Dios porque lo piden, sí, pero cuando baja el mensajero no soportan de poder, o sea, sobrenaturalmente ver algo o recibir algo, sino que ellos esperan solamente que el Señor va a hablarle o por la palabra, o por una visión, o por un sueño. Pero recordemos que a muchos hombres de Dios llegaban los mensajeros a entregar mensajes. Y eso era normal. Daniel es un ejemplo muy claro. Daniel, cuando baja el ángel, Daniel no se asusta. ¿Por qué no se asusta? Porque Daniel constantemente tenía mensajeros que venían y le entregaban mensajes. Elías, cuando vinieron los cuervos lo alimentaban. ¿Qué pasó ahí? Me viene un pájaro y te alimenta. Tú quedas mirando así para el lado y dices, ¿qué está pasando? ¿O no? Porque era normal lo sobrenatural. ¿Te das cuenta? Era normal lo sobrenatural. ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que dentro del pueblo de Dios se fue perdiendo lo que nosotros somos en esencia. Y lo que nosotros somos en esencia, espirituales. El problema es que estamos tan familiarizados en el mundo, porque es nuestra naturaleza, el carnal, pecaminosa, que nos lleva a familiarizar ese entorno. Pero en esencia nosotros deberíamos ser seres espirituales. Y debería haber una normalidad. Por eso nosotros tenemos que... Y la única forma como yo no tengo que eliminar el temor es bien fácil. Porque si yo, por ejemplo, viene algo, como ha pasado, créanme que me ha pasado, muchas veces ha venido espíritus. Y lo único que uno tiene que hacer, sí, de primera te da temor, obviamente. Pero tú, lo único que te dice la palabra, probar los espíritus. Si confiesas que Jesús ha venido en carne, ese es tan simple como eso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que comenzar? ¿Ves? Algo se presenta, empieza el temor antes de guerrear contigo. Tú eres un mensajero de Dios, confiésame que Jesucristo venido en carne y te van a hablar. Y te van a hablar. Los demonios también te hablan. Y por eso uno tiene que tener cuidado con la visitación angelical. Yo la semana pasada se los puse como ejemplo de la religión que se levantó por una visitación angelical y lo que se le olvidó a ese hombre fue preguntar y probar el espíritu. Tan simple como eso. Y recibió, claro, una tabla, recibió nuevas leyes, recibió infinidad de cosas. Pero le preguntó al ángel, confiésame que Jesucristo venido en carne. No se lo preguntó. Y ahí se formó toda la religión mormona, ¿no? Lamentablemente. El ángel debería confesar a Jesucristo como su Salvador. No como su Salvador, perdón, como Jesucristo que ha venido en carne. Es nuestro Salvador. Los demonios no pueden, hija. No pueden. No pueden decir el nombre de Jesús. No pueden confesar el nombre de Jesús. Ellos te van a evitar de todas formas. O te van a enmudecer. O se van a enmudecer ellos. Ellos no pueden, lo tienen prohibido totalmente. La salvación es para nosotros. Y también los ángeles pueden exaltar el nombre de Dios, pero los demonios no. Están condenados a una eternidad. Bueno, ¿avanzamos? No sé si te respondí. Velada, visión. La forma velada es bien simple. ¿Se acuerdan en Éxodo 3:2? Éxodo 3:2, cuando la zarza estaba ardiendo. Él no vio el ángel. Él escuchó una voz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice Éxodo 3:2, por favor? Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego. La zarza no... ¿Qué vio Moisés? Él vio una zarza, no vio un ángel, no vio a alguien con alas, no vio eso. ¿O no? Él vio una visión. ¿Y cuál era la visión? Que la zarza ardía. ¿Ok? Esa fue la visión que vio Moisés. Pero él no vio en un momento el ángel. Entonces, por eso cuando hablamos de velada, es porque el ángel, hermanos, está en una forma que no es su forma, ¿me entienden? Pero él ocupa para poder entregar un mensaje de esta parte o esta visión, para que pueda entregar y soltar el mensaje. Para que muchas veces no sea tan impactante como lo hemos estado hablando de forma manifiesta. Entonces Dios ocupa formas para poder entregar el mensaje, para poder manifestarse
para que muchas veces no sea tan impactante para el ser humano. Y en esta forma, por ejemplo, lo tuvo con Moisés. Ese era el ángel de Jehová que estaba en la zarza. Claro, imagínate que se le presenta a Moisés un ángel que era del tamaño desde la tierra hasta el cielo. Moisés, te estoy llamando. Moisés no queda ni la raya, hermano. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Sí. Porque Moisés no tenía la familiaridad. Moisés estaba recién saliendo de Egipto porque él arrancó. Era un propósito de Dios, lo conocemos, pero él no tenía la familiaridad de ¿qué? De conversar en esa oportunidad. Después era normal, cuando Moisés subía al monte, eso era normal. Pero la primera instancia, como se le presentó, fue en forma de velada o visión. Al principio dice ángel de Jehová, ¿verdad? Sí. Pero después en el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Sí, recordemos que cuando lo dije en una de las clases anteriores, era el ángel de Jehová. Y la asignación del ángel de Jehová era el mismo Jehová que le daba la asignación al ángel. Por eso pero no era Jehová. Si hubiera sido Jehová, muere Moisés. Acuérdense que Moisés solamente pudo ver la espalda y de hecho lo cubrió la roca. Cuando vio a Dios, ¿se acuerdan? Y eso es muy interesante, una revelación muy hermosa eso. ¿Por qué? Porque ¿quién lo protegió? ¿Quién lo cubrió? La roca. ¿Quién es la roca? Por eso él pudo ver la espalda, si no, lo imposible, no hubiera podido. Por eso nosotros tenemos salvación por intermedio de Cristo. Esa es otra palabra muy linda. Pero mire qué interesante, entonces, ¿por qué veo en forma velada visión de Moisés? Porque si volvemos a ver, si Moisés lo hubiera visto al ángel de Jehová como lo vimos primera vez en forma manifiesta, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Si él nunca había escuchado la voz de Jehová, él nunca había visto un ángel, él nunca, hermanos, había tenido una relación. Era la primera vez que tenía un encuentro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera pasado con Moisés? Moisés hubiera sido otra historia. ¿O no? Entonces, ¿cómo se puede parecer con visión velada? ¿Ok? Vamos, hay otra palabra también. Se me movió esta tecnología. No, paciencia, por favor. Forma manifiesta, forma velada. Hay otra palabra también en Mateos 1, 20 a 21. Mateos 1, del 20 al 21, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué lo puede leer, por favor? Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y No. ¿no? No, Mateos 1, del 20 al 21. Sí. Ya está en 20, 21. Pensando en él, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no debes recibir a María su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, ¿cómo? Se apareció primero en una visión, en una zarza, pero también la forma velada o visión también se presenta o se manifiesta en sueños. Los ángeles también pueden dar mensajes en sueños. Y eso es lo más normal que estamos teniendo nosotros en este tiempo. Lo más normal que estamos teniendo en este tiempo es esto, los sueños. Los sueños. Lo que más está familiarizado el cristiano en esta época. Tener sueños y mensajes de Dios por intermedio de ángeles en los sueños. Pero debería ser normal en todas las áreas. ¿Ok? Sí, velada. Todo eso va dentro de visión, velada. ¿Ok? Esto es manifiesto, esto es velada. ¿Ok? La forma más normal que estamos viviendo en estos tiempos los mensajes son en sueños. ¿Ok? También lo dice como bien lo leyó nuestra hermana, en Mateos ahí mismo, pero el 2 y el 13, el 2 y el 13, 2.13, perdón, Mateos 2.13, no hay ni una pregunta en las redes, ¿no? ¿Están atentos en las redes? Espero que sí, espero que estén atentos, me ponen ahí una amén para poder ir viendo cómo están. Mateos 2.13, por favor. Después que partieron ellos, vi aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José, de cerca. Sí. Y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? El sueño a José.
Levántate, le dio instrucciones. ¿Te das cuenta? Entonces, eso era normal también porque José no cuestionó eso. José, hermanos, tomó al niño y se fue. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hablan también en sueños? Amén. En sueños. Otra forma o otra manifestación o aparición de los ángeles es como hombres o en hombres. Hay tres. Como hombres. Como hombres. Como hombres. Amén. Como hombres. Hay un ejemplo y vamos a ver algunos ejemplos. Primero a Abraham se le apareció un ángel como hombre. En Génesis 18.1, lo leo. Génesis 18.1 dice, después se le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cuánto encontró? A tres varones. Abraham, Génesis 18.1. Entonces, ¿cómo eran? Como hombres. Es diferente, ¿no? Ver un ángel del tamaño, hermanos, de la tierra al cielo. Ver otro ángel, hermano, que venga con fortaleza y mueva una piedra. A que se te presente uno así como yo, ¿no? Rubio, ojos azules. Y te diga, bendito eres. Entonces, ¿cómo se parecen también? ¿A quién se le aparecieron como hombres? Tres varones. ¿Se le aparecieron a quién? A Abraham. Abraham, tres hombres. ¿Se acuerdan también de los varones que entraron a Sodoma a salvar a Lot? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso está en Génesis 19.1. Génesis 19.1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores. ¿Cómo le dijo? Mis señores. ¿Por qué? Porque eran dos varones. ¿Ok? Dos varones que llegaron a Sodoma. Entonces, ¿cómo se puede manifestar también? ¿Cómo es la aparición? Como hombres. A Jacob, si quieren anotarlo también, Génesis 32 del 24 al 30. Job 32 del 24 al 30. Génesis, no existe Job. Génesis 32 del 24 al 30. Génesis 32 del 24 al 30 dice Jacob. ¿Qué me equivoco? Génesis 32 del 24 al 30. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayó el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio, el encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él con él luchaba. ¿Con qué estaba luchando? Con un ángel. ¿Pero qué lo que era? Un varón. ¿Ok? Como hombres. ¿Alguna duda con eso? Ni una. También podemos ver otra aparición de los ángeles como ángeles encarnados. La 4. Ángeles encarnados. Ángeles encarnados. Este es un pasaje un poquito controversial, lo tomamos igual acá, que está en Génesis 6 del 2 al 4, cuando hablamos de los hijos de Dios, o los ángeles llamados hijos de Dios. Génesis 6 del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Siendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu por el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos ángeles? Génesis 6 del 2 al 4. Eso leímos recién. Faltó el 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos ángeles? Fueron ángeles que estaban encarnados y pudieron tener relaciones sexuales. ¿Con qué? Con las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron ¿quiénes? Gigantes, dice. Uno de esos gigantes, ¿quién era más famoso? Goliat, tenía esa línea de gigantes. ¿En la tierra prometida habían gigantes? Sí. También habían gigantes, ¿ok? Que venían de esa línea. Entonces, ¿los ángeles se pueden encarnar? Sí, sí. ¿Los demonios se pueden encarnar? También. Lo vamos a ver cuando veamos demonología y vemos toda la clase de demonios que vamos a ver, más principales, si se pueden llamar de alguna forma. ¿Ya? Pero los ángeles también se pueden encarnar, ¿ok? Otro pasaje que habla de los ángeles también es Job, para que puedan tener más respaldo bíblico. Job, del 1 al 6. Job 1:6. Job 1:6. ¿Se lo tiene? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 cruzas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con él. Job 1:6. El 1 al 6 nomás. No, Job 1:6. 1:6. No, Job 1:6, no del 1 al 6. Un día vinieron a presentarse de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. Cuando hablamos de los hijos de Dios, cuando igual hablaban en Génesis 6, los que eran los hijos de Dios, son ángeles que estaban en forma encarnada. ¿Ok? ¿Duda con eso? Quinto, en la resurrección también, otra aparición de los ángeles, en la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo aparecieron muchos ángeles, hermanos. ¿Cómo aparecieron? Bíblicamente dice Lucas 24:4. Lucas 24:4. Sí, en la resurrección de Jesús. ¿Ya? Lucas 24:4. Lucas 24:4. Aconteció que cuando ellas perplejos por esto, he allí separado junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Amén. ¿Qué se presentaron? 2 varones con vestidura resurrección. Amén. Resurrección. ¿Quién se aparecieron? 2 varones con vestiduras resplandecientes. Amén. Esteban también, voy a nombrar algunos ejemplos de varias apariciones. Esteban también, cuando Esteban estuvo en su martirio, en su momento más complejo, se le aparecieron también ángeles. Hechos 6:15 lo dice. El Esteban en su martirio, el 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Esteban, sí, Esteban el 6. Esteban en su martirio. Perdón. Hechos 6:15. Esteban en su martirio. Esteban. ¿Ok? Como bien dijo nuestra hermana, otra manifestación o otra aparición de los ángeles es como cuando algunos sin saber hospedaron también ángeles. Ese versículo, para que lo puedan notar, es como el 7, Hebreos 13:12. Sin saber hospedaron ángeles. Amén. Hebreos 13:2. ¿Ok? ¿Duda, pregunta, consulta con la aparición de los ángeles? Creo que ninguno. Sí, algunos hospedaron ángeles. Eran 6 solamente. 7. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. 7. Hebreos 13:2. Amén. Amén. Avancemos. La adoración a los ángeles.
La adoración a los ángeles. Sí. Sí. La adoración a los. La otra era la manifestación de los ángeles. ¿Se acuerdan? La aparición de los ángeles. La adoración a los ángeles está. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿La adoración a los ángeles se puede? No. Ángeles. Está prohibida. La adoración a los ángeles está prohibida. Eso no lo pueden olvidar. La adoración a los ángeles está prohibida. Tienen que eso tenerlo claro. Colosenses 2:18 dice eso. Colosenses 2:18, que está prohibida la adoración a los ángeles. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso no le podemos dar más importancia a los ángeles que al Espíritu Santo. Como dije, la adoración a los ángeles está prohibida. Colosenses 2:18. ¿Qué lo tiene? ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Qué dice? Nadie os prive de vuestro premio, aceptando humildad y culto a los ángeles, remitiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Entonces, ¿qué dice? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No se puede llevar culto a los ángeles. No se puede adorar a los ángeles. Por eso hay religiones que dan culto a los ángeles. Y no solamente dan culto a los ángeles, sino que dependen de los ángeles. ¿Perdón? Hacen mandas. Hay otros que se mueven, sobre todo en Brasil, mueven muchos ángeles o adoran ángeles porque hacen sanidades. Otros muertos también, que también mezclan ahí muertos con ángeles. Vuelvo a repetir, no se puede hacer culto hacia los ángeles. Eso está prohibido. ¿Qué pasa? Dios rechaza completamente esa adoración. Apocalipsis 19:10 también lo corrobora. Apocalipsis 19:10. Colosenses 2:18. Y ahora vamos a hablar Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Quién dijo? ¿Quién habló ahí? El mismo ángel. Fue lo que hizo el varón de Dios cuando lo vio. Se postró, hermano. Yo creo que lo vio resplandeciente, vio como algo extraordinario, ¿o no? Se tiró a tierra. Pero ¿qué le dijo al ángel? No os prive, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Los ángeles lo tienen clarito, hermanos. ¿Qué pasa si un ángel deja que le adore? ¿Qué ven ustedes? ¿Ah? Queda totalmente destituido. La única, dice la palabra de Dios que Jehová es fuerte y celoso. Solo Él es la adoración. ¿Ah? Por eso, ¿cuál fue uno de los pecados de Satanás? Quería que le adoraran. ¿No? Entonces, no se puede adorar a los ángeles. Está totalmente prohibido. ¿Ah? Es prohibida la adoración a los ángeles. ¿Ok? ¿Duda, pregunta con eso? ¿Ni una? También lo dice Apocalipsis 22, del 8 al 9. Dice Apocalipsis 22, del 8 al 9. Apocalipsis 22, del 8 al 9, por favor. Si voy muy rápido, me lo dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos y los profetas, y los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Qué es lo que son entonces los ángeles? Consiervos de nosotros. ¿O no? Son consiervos de nosotros. Nos ayudan a nosotros. Pero él dice, el ángel está clarito, hermano, no lo hagas. No podemos adorar a los ángeles. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Ni una? La adoración entonces a los ángeles es prohibida. ¿Amén? Bueno, vamos a entrar donde quería llegar. Esto era para conocimiento general. Quiero llegar a este tema. Vamos avanzando, hermano, rápidamente porque queremos ya ir culminando, por lo menos antes que me vaya.
el tema del ministerio angelical para cuando volvamos a entrar netamente a demonología, y de ahí vamos a entrar a línea ley, y vamos a entrar a otras cosas territoriales igual que necesitamos llegar a ese punto. Quiero entrar y quiero llegar a lo que era oficios de los ángeles. Oficio de los ángeles. Aquí vamos a ver la verdad. Que los ángeles tienen oficios determinados. ¿Ok? Y vamos a verlo todos bíblicamente. ¿Cuál es la funcionalidad de lo que cumplen muchos ángeles? ¿Ok? Para poder poner como piso la palabra fundamento. Vamos a ver, dice en Salmo 91:11, un versículo muy conocido. Salmo 91:11. Que alguien lo tenga. En la hoja por lo general están amarillitas. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará. Mire esa palabra, ¿qué dice? Mandará. ¿O no? Sí. Pero lo mandarán ¿con qué? Cuando tú mandas a alguien, tú le dices, anda, ve. Yo digo, a Fer, anda, ve. Y la Fer, ¡pum!, va para allá. Y cuando llega allá dice, ¿y aquí me mandó? ¿O no? Antes de yo mandarte, ¿qué hago? Ya siguen una tarea. Te doy una instrucción. ¿O no? Entonces cuando bien dice la palabra en el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él va a mandar. Y lo va a mandar para que cumplan una función determinada. Él mandará para cumplir funciones. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto al oficio de los ángeles. Amén. Entonces, el primer oficio de los ángeles que vamos a ver son ángeles de culto. Ángeles de culto, por favor. Ángeles de culto. Amén. O también llamados ángeles de la adoración. Dígame. Pregunta. Dice, bendición apóstol, buenas noches, tengo una duda. ¿Por qué dice la palabra que los ángeles son hijos de Dios si ellos son criaturas? Muy buena pregunta, mi hermana Julie Moreno. Julie Moreno. Entendamos. ¿Perdón? Entendamos. Pues cuando dice la palabra de Dios, y volvemos un poquito atrás para responder a nuestra hermana cuando hablamos de la... Cuando hablamos que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando hablamos de ese pasaje en Génesis 6, del 2 al 4, sí, se está respondiendo. Recordamos que cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, ¿dejamos de ser la creación por la cual fuimos asignados? ¿O seguimos siendo hijos? Seguimos siendo creación, porque una cosa así. En esta palabra de hijos, es que una pregunta que voy a tener que explicarte varias cosas, querida Yuri. Porque cuando hablamos de hijos, en la palabra, en el original hebreo, la palabra hijo no es solamente hijos. ¿Ya? Existe la palabra tecnón, huios, se olvidó la palabra. Tecnón, huios y pairos. Es la palabra hijos. ¿Ya? Tecnón, huios y pairos. ¿Ya? ¿Me estoy explicando? Entonces, para poder explicar eso, tengo que explicar esto de tendón, huios y pairos. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en un tema que lo vamos a complicar mucho. Porque hijos, hay diferentes niveles de hijos. ¿Ya? Y lo que está hablando esa palabra en hebreo es un nivel de hijo. No está hablando que es hijo de Dios. Está hablando de un nivel de hijo. No sé si me explico, Yuri. Si quieres te mando el estudio y lo puedes revisar en casa porque si no lo vamos a ir a otro lado. Pero para que si alguien quiere, estudien eso. Tecnón, huios y pairos. ¿Ya? Ahí van a comprender un poquito más la calidad de hijos primero nosotros y el nivel. Mari, por favor, dile que estamos en otra, por favor. Por favor. Amén. Avancemos. Bueno, avancemos el estudio, por favor. ¿Cuál es la cita bíblica para eso? ¿Pero no la dice? No, todavía no. Ángeles de culto. ¿Ok? Estamos hablando de ángeles de culto. Bueno,
vamos, ángeles de culto, oficios de los ángeles de culto, se dedican a la adoración y a la alabanza alrededor del trono de Dios. ¿A qué se dedican los ángeles de culto o adoradores? Se dedican a la adoración y a la alabanza alrededor del trono de Dios. Apocalipsis 7:11. Apocalipsis 7:11, por favor. Apocalipsis 7:11. ¿Amén? Si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Entonces, cuando yo hablo de ángeles de culto o adoradores, ¿yo puedo movilizar estos ángeles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la palabra? Dice, y todos los ángeles estaban en pie. ¿Qué es lo que eran? ¿Qué rango? Eran rango de ángeles. Al pie del trono, y de los ancianos, ya los ancianos son otra creación que no podemos mover. Y los 4 seres vivientes tampoco. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Cuando yo, hermanos, estoy en una plena adoración a Dios, estos ángeles pueden venir a adorar junto conmigo, sí, totalmente. Pueden bajar a adorar. Porque son ángeles de culto, de adoración. ¿Ok? Ángeles de culto. Apocalipsis también dice el 5, 11, 12. Apocalipsis 5, 11 al 12. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Apocalipsis 5, del 11 al 12. Solamente rango de ángel. Estamos viendo. Porque los otros eran los serafines. Sí, no, es que hay serafines en su tarea asignada en forma permanente, pero estoy viendo que algunos ángeles, nivel de ángeles, tienen oficios. Por eso dice oficios angelicales. Es como los hermanos en la iglesia, ¿o no? Los hermanos en la iglesia, algunos son ujieres, otros son, no sé, adoradores, otros son de la cocina, ¿o no? Hay oficios que se asignan. En la parte de ángeles también hay oficios asignados a estos ángeles. Y dentro también, así como hay querubines que su creación están para ser querubines o serafines, netamente adoraciones, también hay otros ángeles que también ocupan la funcionalidad de un oficio para adorar. Y eso viene en ayuda para nosotros como hijos. No sé si me expliqué eso. Fue un poco enredado. Entonces, esos ángeles yo puedo unirme a ellos en adoración. Y por lo general lo que nosotros, cuando estamos adorando en plena adoración del Espíritu, bajan estos ángeles con oficio de culto o oficio de adoración. ¿Ok? ¿Qué dice Apocalipsis 5 del 11 al 12? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, millones de millones. ¿Qué dice? ¿Sigue diciendo el 12? ¿Qué decían? Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Entonces, ¿hay ángeles de culto? ¿Hay ángeles adoradores? Totalmente. ¿Ok? Hay a otros que alabaron, ¿se acuerdan cuando nació Jesús? Sí. Nos dice que eran serafines. Miren lo que dice en Lucas 2, 13 al 14. Lucas 2, del 13 al 14. ¿Qué dice Lucas 2, del 13 al 14? ¿Qué dice? Y repentinamente apareció con delante una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién apareció? Nos dice que apareció un serafín. ¿Qué dice ahí? Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales. ¿Se dan cuenta? Diferente si hubiera dicho serafines adoradores, porque puede haber dicho sí, pero dice apareció del ángel, apareció huestes celestiales que decían: bendito el que, gloria a Dios en la altura, en la tierra paz y buena voluntad. Estaban adorando, ¿ok? Entonces el primer oficio que podemos ver, o el primero que Dios manda en oficio, son adoradores. ¿Alguna duda? ¿No? El segundo oficio, que yo se los he recalcado muchas veces, son ángeles de servicio.
ángeles de servicio o servidores, como quieran llamarlo. Servidores. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 1:14? Hebreos 1:14, con ángeles de servicio o servidores. Hebreos. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Son espíritus ministradores enviados ¿para qué? Mandará para servicio. ¿Ok? Hay varios pasajes bíblicos, por tiempo no vamos a ver, pero ¿se acuerdan cuando el ejemplo de Jesús, yo se lo dije la otra vez, que venían los ángeles y le servían a Jesús después de la tentación en el desierto? ¿Ah? Ahí vemos otro pasaje, si quieren pueden buscar. Bueno, ¿duda, pregunta? ¿Bien? Hay otros ángeles que también tienen otra tarea o otro oficio de guiar. ¿Oficio de qué? De guianza. 3. Guianza. ¿Qué es lo que hacen? Guianza, guían, direccionan, te guían. Dios puede enviar ángeles que puedan guiar. Tú puedes también pedir, sí, también podemos pedir cuando no sabemos el camino o por dónde direccionarnos. ¿Qué dice, por ejemplo, lo que le pasó a Eliezer, que era siervo de Abraham? Eliezer, siervo de Abraham, le pasó algo maravilloso en Génesis 24:7, lo podemos ver. Eliezer, siervo de Abraham, Génesis 24:7, por favor. 24:7. Génesis 24:7. Amén. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para hijo. ¿Se acuerdan de Eliezer? ¿Qué es lo que fue enviado a Eliezer? ¿A qué fue enviado? A buscar la esposa, ¿no? ¿Cierto? A buscar la esposa de Isaac, ¿cierto? ¿Y quién lo guió? Por la palabra. ¿Quién dijo? ¿Quién soltó la palabra? Miren, veamos esto, por favor, pongamos atención. Abraham le dijo a Eliezer, ¿un ángel? ¿O no? ¿Quién envió un ángel? ¿Quién encomendó el oficio? Fue Abraham. ¿Abraham qué le dijo? Él enviará su ángel delante de ti. Soltó la palabra Abraham. ¿Se dan cuenta? Abraham dijo, él enviará un ángel delante de ti, que te va a guiar ¿para qué? ¿Ah? Para que tú traigas a la mujer, y así fue. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién guió? ¿Quién guió ahí? Un ángel. ¿Soltado por la boca de qué? De Abraham. ¿Ah? ¿Hay ángeles que guían? ¿Hay ángeles que direccionan? Sí. ¿Ok? Ángeles con un oficio de guianza. Otro ejemplo. ¿Ah? Génesis 24:7. Gedeón también fue guiado por un ángel. Gedeón en Jueces 6:12. Jueces 6:12, por favor. Jueces 6:12. Ahí se le apareció a Gedeón. El ángel de Jehová, ¿sí? Amén. ¿Qué le se le apareció? ¿Para qué se le apareció? Bueno, ese es el ángel de Jehová, se me pasó en Gedeón, pero también es para guianza, lo guió. Felipe, ahí aparece un ángel que no es el ángel de Jehová. Felipe, Hechos 8:26, que lo guió también otro ángel a él. Felipe, Hechos 8:26, si alguien lo tiene. Hechos 8:26. ¿Lo tenemos? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. ¿Qué dice? Un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor, un ángel del Señor, ¿ok? Habló a Felipe. ¿Qué es lo que hizo? Lo guió, que tenía que levantarse, que tenía que ir a tal lugar, ¿ok? Entonces los ángeles en su oficio también pueden guiar. El otro,
Los ángeles también protegen, ángeles de protección. Protege o protección. Lo leímos recién, el Salmo 91, 11. ¿Qué decía? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces ellos protegen. Protegen. ¿Ok? Salmos 91, 11. ¿Ah? Salmo 91, 11. Vamos a ver otro ejemplo. Mateos 4, 6. Mateos 4, 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, de sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en tierra. Esa es la tentación de Jesús. Satanás sabía que ángeles podían venir a proteger a Jesús si él se lanzaba, ¿no? Jesús también lo sabía, pero era tentación. ¿Ok? Entonces los ángeles te pueden proteger en situaciones complejas y difíciles. Sí, totalmente. Los ángeles pueden proteger. ¿Ok? Hay ángeles que son y tienen un oficio de protección. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Se acuerdan Lot cuando estaba, hermanos, en Sodoma? Los dos varones que hablamos llegaron a Sodoma y cuando lo querían, hermanos, a matar, los que eran de la ciudad, dice que los ángeles alargaron su brazo y lo metieron ¿dónde? Dentro de la casa. Lo protegieron, ¿o no? Dice que ellos alargaron su brazo y lo metieron dentro de la casa. Por eso cuando hablamos de la multiforme, son multiformes los ángeles. No tienen, pueden moverse en formas. Mire, leamos eso, Génesis 19:10. Mire qué interesante esto. Génesis 19:10. Por eso cuando hablo de los ángeles multiformes, es aquí. Un ejemplo muy claro. Génesis 19:10. ¿Quién lo tiene? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Qué hicieron con Lot? Lot protegieron. ¿Y qué mostraron ahí? Su forma, hermanos, la cual podía ser una forma, valga la redundancia, su multiforma. Ellos pudieron alargar su mano. Yo me imagino así como la película de Elástica. ¿O no? ¿Cierto? Porque dice alargaron su mano y lo metieron ¿dónde? A la casa y cerraron la puerta. Los ángeles pueden proteger. Dice ahí mismo el 19, Génesis 19, el 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El 16 dice, deteniéndose él y los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahí, hermanos, bíblicamente muestran que ellos lo tomaron, estaban en la ciudad y de repente ¡pum!, están fuera de la ciudad. Por eso tomaron todo de la mano. Dice que fueron movidos en el espíritu y lo pusieron fuera de la ciudad. No dice que caminaron. ¿Vieron eso, no? ¿Lograron ver eso en el pasaje, no? No dice que caminaron. Miren lo que hicieron los ángeles. Volvemos a leer. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, pero Lot no se podía poner más, era hombre. ¿O no? Diciendo, levántate, toma a tu mujer y sus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones se detuvieron un momento. Dice, asieron de su mano, o sea, los tomaron de la mano, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, tomaron a todos. Se tomaron. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y qué hicieron? Según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando protegen, los ángeles lo pueden hacer de una forma sobrenatural. Primero alargaron su mano y después los movieron, hermanos, espiritualmente y se aparecieron fuera de la ciudad. Porque estaba muy lento, ¿no? O si no hubieran perecido. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Estamos aprendiendo entonces que hay ángeles de protección? ¿Puedo moverme, hermanos, en este mover de protección por los ángeles? Totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Por supuesto. Jacob también. Quiero poner, hay tantos ejemplos bíblicos, hermano. Vamos a intentar ver algunos, porque hay muchos. Génesis 48:16. ¿Qué dice en Génesis 48:16, por favor? De todo mal, bendiga a tus jóvenes y sea perpetuado en ellos tu nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense
en gran manera en medio de la tierra. El ángel que me libra ¿de qué? De todo mal. Amén. ¿Ah? Me liberta. Ah, también. Pero me liberta de todo mal. Me libra de todo mal. Amén. Para que puedan tener otro respaldo, si lo quieren leer en casa, Segunda de Reyes 6 del 15 al 17, también de protección. Ahí está Eliseo en ese pasaje. Segunda de Reyes 6 del 15 al 17. Tenemos también los 3 jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan cuando estaban en el foso de fuego? En el horno de fuego, perdón. ¿Se acuerdan? Cuando se metieron, no se metieron solos. No estaban solos. ¿Por qué no se pudieron quemar? Porque habían protección. ¿Se acuerdan cuando Daniel mismo estuvo en el foso de los leones? Dice que el ángel le cerró la boca a los leones. ¿Se dan cuenta? Entonces hay tanta protección angelical increíble, hermanos, que muchas veces no lo vemos y no lo ocupamos dentro de la iglesia. Esos pasajes están en Daniel 3 del 1 al 28, Daniel 6 del 16 al 33, si lo quieren leer. Amén. Nuevo, Daniel 3 del 1 al 28, Daniel 6 del 16 al 33. Hay hartos pasajes que pueden leer en casa. Amén. Daniel 3 del 1 al 28, Daniel 6 del 16 al 33. Los desafíos que puedan leer los pasajes bíblicos con la visión, hermanos, de cómo viene la protección angelical. ¿Ok? Hay otra capacidad que tienen, o otro oficio que tienen los ángeles, que es el quinto, y son ángeles de provisión. ¿Ángeles de qué? Provisión. Amén. Provisión. Vamos a intentar de... ¿Ah? Provisión, bueno. Provisión. Lo que puse provisión. Perdón, que cuando estoy leyendo provisiones. Yo puse provisión. Hay un ejemplo que en ángel de provisión fue Agar. ¿Hay algo que está sonando? Por favor. Provisión. Agar, vamos a ver el ejemplo de Agar en Génesis 21, del 17 al 19. Génesis 21, del 17 al 19, cuando hablamos de ángeles de provisión. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Avancemos, hasta el 19. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. ¿De qué lo proveyó ahí? De agua. El ángel de Dios le proveyó agua. Amén. A Elías, también hay otro ejemplo bíblico, a Elías, que lo hablé un poquito. Elías, Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Elías, Primera de Reyes 19, del 4 al 8, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. ¿Quién le tocó? Un ángel. Y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, por la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Tremenda comida, ¿no? Hasta Oreb, el monte de Dios. Mira, Adriano, mejor pide ángeles y listo. Voy a tener una provisión de 40 días.
40 días y ¿cuánto pudo caminar con esa comida? 40. 40 días y 40 noches. Elías. Interesante, ¿no? Entonces, cuando necesitamos provisión, ¿a quién podemos también acudir? Ángeles que van a proveer, o Dios también envía ángeles para proveer. ¿Ah? Hay otro oficio de ángeles que es de consuelo, no de la consuelo, no es. No consuelo, de consuelo o fortaleza. De consuelo, fortaleza. ¿Ya? Ángeles de consuelo, de fortaleza. ¿Ya? Dice la palabra en Daniel 8:18. Sí. 8:18. ¿Qué dice Daniel 8:18? Mientras él hablaba conmigo, él está hablando con el ángel, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Qué es lo que hizo el ángel? Dice que él estando, dice, es casi dormido. ¿Cómo estaba? Estaba aturdido, hermanos. Estaba desmayado. ¿Qué hizo el ángel cuando lo vio así? ¿Y qué pasó con él? De pie inmediatamente. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que también pueden hacer los ángeles? Te pueden traer fortaleza. Fortaleza. Ángeles de fortaleza o de consuelo o de ánimo. Pedir al Señor que envíe ángeles para que te den ánimo. De fortaleza, fortaleza. Fortaleza. Sí. Yes. 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 No te hablemos que para ser un punto ligado. Ángeles de fortaleza, entonces, amén. Tenemos otro más, ¿se acuerdan Jesús? El mejor ejemplo de Jesús, Lucas 22:43, y se le apareció un ángel, Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice la palabra. Lucas 22:43, a Jesús se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. A Pablo también, hermanos, tuvo esta experiencia con estos ángeles de fortaleza o de consuelo, de ánimo, como queramos llamarlo. Hechos 27, del 22 al 24. ¿Lo tenemos, por favor? ¿Estamos en la hora? Sí, por favor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sí? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Ay, perdóname. Vamos otra vez. Vamos a eliminar eso. ¿Ya vale lo mismo? Ok. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Creo que, ¿qué le vino a decir? Que él estaba zozobrando, él iba a la barca a, hermanos, hundirse. Y dice el ángel, no dice el ángel de Dios, dice el ángel del Dios. Es un ángel del Dios y le dice claramente, dice, no temas. O sea, aquí viene, lo estás fortaleciendo, tranquilo, si te vas a hundir, ¿qué importa? La barca va a chocar, hermano, se va a hundir. Tú igual vas a comparecer ante César. ¿Y qué es lo que hizo ahí Pablo? Animó también a los otros. ¿Se dan cuenta? Porque él fue fortalecido ¿con qué? Con la dirección que tuvo por el ángel. ¿Ok? Entonces hay ángeles de fortaleza. Hay otros ángeles que son ángeles de instrucción. De instrucción. Ángeles de instrucción. ¿Amén?
Vamos a leer Lucas 2, del 8 al 14. Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó delante del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y vieron grandes muertes. ¿Sigamos? Pero el ángel le dijo, El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo su pueblo, que os ha nacido hoy de la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿qué le empezó a decir? Y esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales agotado en un pesebre. Empieza a dar ¿qué cosa? Instrucciones. Y dice, y repentinamente apareció con él el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Qué es lo que dijo el ángel? Mire, no teman, porque allá va a aparecer, y está en el pesebre un niño, ¿ok? Que es el Salvador. Había instrucciones totalmente claras. Entonces, ¿hay ángeles que pueden, hermano, darte instrucciones? Sí, hay ángeles que cumplen el oficio de dar instrucción a sus hijos. Eso yo lo he vivido en forma, hermanos, velada, lo he vivido mucho, ángeles de instrucción. Estaba yo en Guatemala, ¿le cuento, no? Estaba yo en Guatemala, aprovechando, bendecimos a nuestra profeta Fabiola, que está allá conectada en Guatemala. Estaba yo haciendo una acción profética. En esa acción profética estábamos en el centro de las Américas, y cuando estábamos, hermanos, en esa oportunidad, recibí la instrucción precisamente de un ángel de poder estar en esa oportunidad en Ecuador. Yo no conocía a nadie en Ecuador, pero el Señor me dio instrucciones claras de que tenía que estar en Ecuador, en tal fecha, tal lugar, tal hora, tal punto, y en todo, tal cual, así como fue. Y así fue. Cuando llegué a Chile, a la semana, hermanos, recibí una llamada telefónica de un ministro que era, y yo le pregunto quién era, no sabía quién era, y cuando le pregunto me dice, no, lo estoy llamando de Ecuador. Y así comenzó la historia para llegar a Ecuador. Entonces, cuando te instruyes, o cuando vienen instrucciones del cielo, son totalmente claras. Por eso yo cuando digo que Dios habla claro, ya sea por el Espíritu, ya sea por ángeles de instrucción, pero cuando Dios te habla, Dios te habla totalmente claro. ¿Hay una diferencia entre guianza y instrucción para que no se confunda? ¿Cuál? Guianza, lo dijimos. Guianza es como instrucción. Sí, pero la instrucción es muy, cuando viene el ángel, le dice, vamos a ver la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Le dije, mira, vas a encontrar en un pesebre, o sea, le da la claridad. El Señor te puede decir, por ejemplo, a mí cuando el Señor me dijo, por la instrucción de Dios, digo, vas a estar en Ecuador tal día, tal fecha, tanto, ¿ok? En tal punto, a tal hora, en tal lugar, ¿ok? Eso es lo que dijo el Señor. Pero Génesis, cuando viene Elíasar, llama a Elíasar, el ángel dice que lo guía para llegar a dónde, a donde la persona, para que traerla para que se casase. Solo para que Él lo guía, él lo lleva, dice, vamos Daniel, esto guía, vamos Dani, vamos para acá. ¿Te das cuenta? Eso guía. Pero yo las instrucciones que te digo, Daniela, vas a hacer esto, vas a ir a Estados Unidos y allá te vas a encontrar con un burrito amarrado, te vas a subir, vas a entrar, no sé. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? El ángel no va contigo, él te da la instrucción. El otro te lleva y te abre el camino para llegar al lugar donde está. ¿Me estoy explicando eso? No sé si me expliqué claro. Hay un versículo en Hechos cuando le habla, bueno, el Señor le habla a Ananías sobre este tema, no se lo van a hallar. Entonces Saulo se levantó en tierra, abriendo los ojos, no hay nada, no sana. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, llevado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Las instrucciones están claras. Pero él lo vieron orando. Sí, claro. Él le dio una visión sobre eso. Sí, totalmente. Entonces, no sé si quedamos claros lo que es instrucción y guianza. Sí. Bueno, dijimos entonces, los ángeles te pueden dar instrucciones claras. Sí, hay otro ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan las mujeres en la resurrección de Jesucristo? En Mateos 28, del 5 al 7. ¿Si alguien lo puede leer, por favor? Mateos 28, del 5 al 7. ¿Qué dice? ¿Él lo puede tener? Mateo 28, del 5 al 7. Estamos ya casi terminando. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, y que fue crucificado. No está
aquí, pues ha resucitado un hijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, aquí le veréis, y aquí os lo envío. Los varones, los ángeles, ¿qué le dicen? Le da una instrucción clara. ¿A dónde tenían que ir? ¿Ah? A Galilea. Nos dijeron, vamos a ir a Galilea contigo. No, dijo, vayan a Galilea porque ya lo van a encontrar. Había totalmente una claridad de la instrucción, la cual estaban entregando. Amén. Vamos a quedar hasta acá. No alcanzamos, son las 9:30, ya es tarde. No, y solamente nos quedan algunos oficios como ángeles que hacen transportación, ya sea en el cuerpo o en espíritu. Lo vamos a ver la otra semana. Vamos a ver ángeles de enseñanza o maestros. Nos faltan los ángeles de juicio, ángeles de guerra o guerreros. Y hay ángeles en la guerra espiritual y vamos a entrar a un tema bien interesante. Amén. Todavía nos queda un poquito de la angelología. Yo creo que la próxima semana ya culminamos estos temas de angelología. Amén. Si Dios lo permite, la próxima semana ya vamos a estar